Bien, sean todos bienvenidos, todos los hermanos que se vayan a conectar en este live, también para los que son próximos a ser hermanos. También sean bienvenidos todas las personitas que nos ven a través de la repetición de la plataforma rojita. Bien, el día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 3, versículo 2. Como bien sabemos, ayer leímos el versículo 1 de Génesis 3. Hoy nos toca el versículo 2 de Génesis 3. Bien, entonces, como bien sabemos, en el versículo anterior, Satanás, la serpiente, le pregunta a Eva que Dios le había dicho, ¿no? Lo volvamos a leer tantito para recapitular un poco lo que le dijo Satanás a Eva. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Le dijo en el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces vamos a leer del versículo 2, me parece al 4, a ver, del versículo 2 al 3, vamos a leer el día de hoy. Del versículo 2 al 3. Y bien, leemos Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 3. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bien, aquí hay algo muy importante. Bueno, en todos los versículos así lo digo, ¿verdad? Pero aquí prácticamente, ¿por qué creen ustedes que Satanás le preguntó esto a Eva, no? ¿Por qué le preguntó esto? En cierta manera, Satanás lo que quiere ver es la condición del corazón de Eva, si la palabra quedó en su corazón. Hay algo muy importante que quiero mencionar. No es lo mismo lo que queda en la mente que lo que queda en el corazón. ¿Por qué? Digamos, en cierto punto, voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo saliendo de mis estudios de preparatoria, no sé cómo se les llama en sus países. Primero va, digamos, preescolar, luego va primaria, luego va secundaria, luego va preparatoria aquí en México, y luego pues ya la universidad, ¿no? Yo saliendo de la preparatoria, pues entrando en, me parece que cuarto semestre o tercer semestre, algo así, tienes que elegir como que una tipo de especialidad. Hay, por ejemplo, químicos, biólogos, hay los que se dedican a comunicación, ahí no me acuerdo cuál era el otro, y pues estaba físicos, matemáticos, ¿no? En ese tiempo, pues yo me consideraba alguien que se le hacía, que se le hacía fácil manejar las matemáticas, ¿no? Entonces, pues yo elegí estar en físicos matemáticos. O sea, pasé un tiempo en el cual pues pasaron muchas cosas en mi vida y todo, pero pues las matemáticas a mí se me hacían muy fáciles. Entonces, pues mi certificado de la preparatoria salió con la especialidad de físicos matemáticos, ¿no? Bueno, todo bien hasta ahí. Resulta, pues, que yo, la verdad, sí me sabía todo eso, lo de valor absoluto, lo de la factorización y todo eso, la fórmula general y un montón de cosas, ¿no? Pero hubo un tiempo en el cual yo me aparté totalmente de lo que tiene que ver con educación. Entonces, pues después de un tiempo, de unos 2, 3 años, decidí volver a retomar mis estudios a la universidad. Y pues resulta que en ese tiempo en el que salí de la preparatoria, pues que quería ser ingeniero civil, ¿no? Ingeniero civil, ¿no? Quería estudiar una. Pero resulta, y valga la redundancia, que cuando yo quise esos conocimientos matemáticos, resulta que yo ya no me acordaba. Y yo decía, no, pues con un pasón que yo le dé, pues todo va a estar bien, no hay ningún problema.
Pero viene el punto y me incliné hacia ser pedagogo, ¿no? Estudiar pedagogía. Entonces, terminé mi estudio de pedagogía, absolutamente nada que ver con lo que mi certificado de preparatoria o bachillerato dice. Y pues, ¿qué quiero dar a entender o a decir con esto? Quiero dar a entender que lo que queda en la mente es fácil que se esfume, pero lo que queda en el corazón, eso no se olvida, ¿ya? Si verdaderamente hay algo en el corazón, no se puede olvidar, ¿ya? Bueno, entonces sigamos con lo que dice. Satanás realmente estaba probando a Eva, estaba probando si realmente guardaba la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Por medio de lo que le dijo, ¿no? En el versículo anterior. Entonces, Eva dice que menciona del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso lo sabe. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, Satanás aquí se dio cuenta, Eva no guarda la palabra de Dios en su corazón. Entonces, si nosotros vamos a ver realmente qué le dijo Dios, vamos a buscar qué le dijo exactamente Dios. Permítanme un momento. Ok. ¿Qué más permite? Capítulo 2 se lo dijo. Génesis capítulo 2. Vamos a buscar del versículo 15 al 17. Aquí está. Entonces vamos a leer qué dice. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? ¿Qué específicamente le dijo Dios a Adán? Le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no va a comer. Pero ¿qué es lo que dice Eva? Dice que del árbol que está en medio del huerto, ¿ya? ¿Qué es lo que hay de distinto entre el árbol que está en el huerto y el árbol que se menciona que está en medio, ¿ya? Sabemos que en los versículos anteriores, Dios dice que puso en medio del huerto del Edén el árbol de la vida, ¿ya? No menciona que haya puesto ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso realmente no lo dijo Dios, ¿no? Si leemos Génesis capítulo 2 versículo 8, del versículo 8 al 9 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, ¿ya? Aquí podemos ver que exactamente en el medio o en el centro del huerto está el árbol de la vida. También ahí, no necesariamente en medio, también ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué es lo que salió de Eva? Dijo, pero el fruto ni le no muráis. La palabra en el corazón de Eva, en el corazón de Eva, la guardó aquí. Y como ya les expliqué un ejemplo de que lo que se guarda aquí se olvida. Hola Alexis, se olvida. Pues prácticamente Satanás dijo, no atesora en su corazón la palabra de Dios y por lo tanto, ñángala, ¿no? La agarró. ¿Por qué? Porque Eva no tenía la palabra de Dios en su corazón y por lo tanto, cuando Eva come de ese fruto, dice que va y se la da a su esposo, ¿no? A Adán. Y Adán
también come de ese fruto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ni Adán ni Eva tenían la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué es tener la palabra de Dios en el corazón? Vamos a explicar. Se supone que la Biblia nos dice, y no se supone, ciertamente nos lo dice, que Dios ha mandado a su Hijo para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de la condenación, ¿ya? Pero sabemos que por medio de la naturaleza del ser humano es contrario a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios dice, yo ya he quitado el pecado, y una persona menciona, es que yo todavía tengo pecado, ¿no? Yo todavía me siento pecador porque mira, hoy hice esto, hoy di falso testimonio, hoy codicié, hoy aquí, hoy allá, y se hace una lista interminable. Pero, ¿qué es lo que dicen? Yo sé que si hablo con Dios con todo el corazón, Él me va a perdonar, ¿ya? Creen en la parte en la que los perdona, pero no creen en la parte en la que ya los ha perdonado una vez y para siempre. ¿Por medio de quién? Por medio de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo justos, santos y perfectos, ¿ya? Si nosotros decimos lo contrario, que todavía hay pecado, estamos diciendo prácticamente Jesucristo fracasó. Y yo tengo que hacer algo para limpiarnos del pecado, ¿no? Es prácticamente eso lo que están diciendo de una manera explícita, ¿no? Aunque no lo digan con esas palabras, digamos, si a ti te dicen, ¿quieres ir a salir con nosotros, tu familia? Y dices, no. ¿Qué es lo que estás diciendo? Prácticamente estás diciendo, no quiero ir con ustedes o no quiero ir hacia ese lugar, ¿no? No es necesariamente que lo haya dicho explícitamente en esa larga oración, pero prácticamente es lo que quiere dar a entender. Entonces, si una persona dice ser pecadora y Dios dice que ya ha quitado el pecado, es contraria a la palabra. Por lo tanto, no le habla al Dios de la Biblia, le habla al Dios de sus pensamientos, que funge como un mediador. ¿Cómo funge como un mediador? Ese mediador funge al momento de decirte, esto está bien, esto está mal, no hagas esto porque esto te va a dar condenación, haz esto porque esto te va a dar salvación. Pero sabemos que Dios no acepta nada que provenga del hombre. ¿Por qué? Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo he repetido infinidad de veces y se va a repetir infinidad de veces. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Dice la palabra que el que crea en nuestro Señor Jesucristo va a heredar la vida eterna. No hay otro camino. Entonces, al momento que tú le dices a una persona, Jesucristo ya te ha limpiado de todo pecado, pasado, presente y futuro, para los demás les da una rabia, entran en locura, que dicen, no, estás mal. Jesucristo sí nos limpió del pecado, pero yo tengo que hacer algo. Le están añadiendo a la palabra. Y podemos ir a leer lo que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Esto es prácticamente así. Dice, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, ¿ya? Entonces el evangelio es poder de Dios. Y ustedes podrán decir, ¿qué es el evangelio? Nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y nos brinda justificación gratuita para tener comunión con Dios mediante su redención. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ya ha limpiado la tierra del pecado y de todo el mundo. Cuando la Biblia menciona tierra, habla de nosotros, habla de nuestro corazón. Es por eso que cuando, por ejemplo, si tú te pones a pensar de qué fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Y de qué te sirve el polvo de la tierra? ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve para absolutamente nada? Es basura. Pero prácticamente Dios nos creó de esa manera para que no nos gloriásemos de nuestras propias obras, ¿ya? Eso lo dice en Efesios
Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. De hecho, lo tengo aquí en la descripción del perfil. No sé si lo han visto. Pero Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nuestras obras no sirven para absolutamente nada. Y lo podemos ver en más adelante, pero prácticamente es el Antiguo Testamento, donde dice que si Abraham fue justificado por medio de sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Más la fe, el don de la fe se le fue dada y le fue contada por justicia. Abraham fue justo por la fe, ¿ya? Y menciona también que él es considerado el padre de la fe, porque no hay nadie que tenga más fe que Abraham, ¿no? Que él. Entonces, realmente dice que sois salvos por medio de la fe, ¿ya? Está clara. No es de nosotros, no es que de nosotros emane la fe, porque de nosotros solo sale todo pura maldad, ¿no? Mansedumbre. Entonces, realmente no es de nosotros, pues es don de Dios. Se nos es dada la fe por Dios, no por nosotros, porque es don de Dios, ¿ya? Entonces, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ustedes no pueden hacer nada. Si Dios tiene misericordia de ustedes, ahí les es dada la fe, y la fe es contada por justicia. Y dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cierto punto creemos en la salvación, ¿no? Y no digo, no sé por qué menciono mucho la palabra cierto punto, pero es literal. Literalmente creemos en la salvación. ¿Qué es lo que quieren hacer las personas? Quieren agregarle algo a la palabra cuando la palabra se interpreta a sí misma nada más. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos del 8 en adelante. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esta palabra? Vamos a buscar primeramente qué significa anatema. Vamos a buscar qué significa anatema. Dice, un anatema es en su sentido original una persona, idea u objeto considerado maldito. Entonces, cuando la palabra de Dios nos menciona anatema, quiere decir sea maldito, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a través de este versículo 8 de Gálatas? Nos está diciendo, ¿Gálatas? Sí, Gálatas. Nos está diciendo prácticamente que quien anuncia un evangelio distinto al que él ha anunciado, realmente será maldito. ¿Por qué? Hay muchas personas que se identifican como pastores, como líderes de religiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos pastores? Empiezan a dar prédicas con un poquito de palabra de la Biblia y lo demás es motivacional. ¿Qué es lo que pasa? Te dicen: tú debes de esforzarte todos los días por ser como Job, lo que les he platicado. Quien no haya estado en los live anteriores, yo ya he mencionado, por ejemplo, lo de la historia de Job. Pueden irnos a buscar como el justo por la fe, justo con ese nombre estamos, y la misma foto de perfil, y ahí están todos los live que hemos hecho de principio hasta la fecha, ¿no? Igual este live en el que estamos se va a subir, pues más o menos yo le calculo como en 1 hora, porque pues dilata en procesar y todo eso, pero pues de que se sube hoy, se sube hoy. Bien, entonces, prácticamente está diciendo Pablo que, les estaba contando, ¿no? Los líderes y pastores de otras congregaciones así, ¿no? Prácticamente lo que hacen ellos es mezclar la palabra con cosas que ven que la persona necesita. Si la persona necesita motivación, le brindan motivación. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a también en otras ciertas congregaciones, les mencionan: levanten las manos los hijos de Dios.
¿ya? Y todos levantando las manos y llorando y que con una canción bien bonita. Pero ¿qué es lo que pasa? Terminando esa canción o saliendo de ahí, todavía soy pecador. El pecado existe, Jesucristo sí lo vino a quitar, pero existe, ¿no? ¿Qué está diciendo prácticamente? Están diciendo Cristo fracasó. Dios no mandó a nadie para que nos quite porque nosotros lo tenemos que hacer, y prácticamente están siendo contrarios a la palabra de Dios. Entonces, quien predique otro evangelio, que el evangelio ya sabemos que es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, realmente el evangelio es que Jesucristo nos ha limpiado y nos ha quitado la condenación eterna, ¿no? Bien, entonces sigamos leyendo. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Capítulo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Otra pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, no me sería siervo de Cristo, ¿ya? Si alguien busca solo agradar a los hombres y manipula la verdad conforme a que hagan que se sientan bien, hagan que por ejemplo, viene una persona, oye, por favor, ayúdame, bríndame una oración, porque tengo un familiar, estoy pasando una situación, una enfermedad, que aquí, que allá, y le dicen, sí, vamos a orar todos juntos porque se sane. Realmente está viendo el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque no está buscando el reino de Dios y su justicia, ¿ya? El reino de Dios y su justicia nos dice que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado del pecado. ¿Qué es lo que tenemos, que anunciar? Tenemos que anunciar la salvación, ¿ya? Porque dice la palabra, pedís y no se os da porque pedís mal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Todos piden por cosas de este mundo y no por el reino de Dios, ¿ya? Exactamente. Bien, sigamos. Entonces, el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo lo recibí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Si ustedes han leído cómo ha sido el apóstol Pablo antes de ser el apóstol, pues resulta que él era más, ¿cómo se le podría decir? Más que lo tradicional, ¿no? Según el Antiguo Testamento, decía que si alguien era encontrado, digamos, en este caso adulterando, la palabra decía que lo tenían que apedrear. Entonces, él era más que hacer exactamente lo que decía eso. Iba y si decía algo tantito que no era conforme lo que Dios mandó, o sea, le daba, pues, cuello, ¿no? Entonces, por eso es que él sabe lo que fue, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Ok, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se menciona gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esta palabra? Dice que ni siquiera había escuchado a los apóstoles, ¿no? No había escuchado a Pedro, no había escuchado a Mateo, no había escuchado a Juan, a todos ellos, ¿no? No los había escuchado y por lo tanto él lo expresó de tal manera en la cual no recibí palabra de hombre, sino revelación de Jesucristo por parte de Dios, ¿ya? Que es exactamente, pues, ¿qué les digo? La salvación solo es dada
por Dios. ¿Y qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado, ¿ya? Él, cuando resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. No hay otra cosa que se le pueda añadir a la salvación. Tú, yo, no podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos agradar a Dios con nuestras obras, no podemos agradar a Dios por medio de nuestros sentimientos, ni por medio de lo que hay en esta carne. ¿Por qué? Muchos mencionan, como lo he repetido otra vez, mencionan que aman a Dios con todo su corazón y repiten lo que está en la Biblia, ¿no? Aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esas personas realmente, no sé si no han leído la palabra o solo la desechan. ¿Por qué? Porque dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. El alma está destituida de la gloria de Dios. La mente sabemos que es de continuamente el mal. Y dice con todas tus fuerzas, pero nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, ¿podemos hacer algo para agradar a Dios? No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos leyendo, podemos leer a partir del capítulo, versículo 18, dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Ya? Esto verdaderamente es el arrepentimiento, no por propias fuerzas de Pablo. Ya sabemos que a Pablo se le apareció nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ya ustedes podrían imaginar, pero es que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en el tiempo en el que estaba Pablo, entonces ¿cómo es que lo perseguía? Y tampoco lo persiguió en su momento físicamente, ¿no? Perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es esa iglesia? No es un templo, no es un lugar en el cual llegan a alabar a Dios, llegan a cantarle y después se dicen pecadores. La iglesia de Dios, la esposa de Jesucristo, es la congregación de justos. Para ser justo, tuviste que ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no crees que Jesucristo te ha limpiado y te ha lavado de todo pecado, es decir, te salvó de la condenación eterna, no puedes considerarte un hijo de Dios porque eres contrario a su palabra. ¿Ya? Cuando alguien dice: Jesucristo sí me salvó, pero yo tengo que hacer algo porque mira, yo veo mucha maldad en el mundo, yo veo que ayer pequé, yo veo que hoy pequé. Decir que tú pecaste cuando Dios ya ha dicho: he quitado el pecado por medio de mi Hijo, está siendo contrario a la palabra de Dios. Eres enemigo, ¿ya? Eres anatema. Y es fuerte decir anatema, maldito, porque la palabra nos lo dice. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice que cualquiera que guarde la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Quien quiera ir a leer, lo puede ir a leer. Santiago capítulo 2, versículo 10 y luego Gálatas capítulo 3, versículo 10. La palabra está escrita. No lo estoy interpretando, lo estoy diciendo de una manera literal, exactamente como está escrita. Entonces, si no podemos obrar para bien, porque dice nuestro Señor Jesucristo: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo? Todos ustedes, toda la humanidad, son malvados. El único bueno es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda?
Nos queda solo ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, creer y tener fe en su obra. Pero sabemos que la fe es don de Dios, por lo tanto solo puede ser dada por Dios. Lo que debemos de pedir en nuestras oraciones es misericordia, que Dios se apiade de nuestra alma y que nos pueda brindar el don de la fe para poder creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay más, no hay absolutamente nada que nos pueda salvar que no sea la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente eso es lo que salió a partir de Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3, donde dice, se lo voy a volver a leer, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí hay muchos puntos. Dios dijo que el árbol del medio no van a comer porque van a morir. No, dijo que el árbol del medio es el árbol de la vida. Dijo también que por ahí estaba, no específicamente en medio, no dijo locación exacta del huerto, pero dijo que ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo que si lo tocan, ¿eso estaría mal? No, dijo que el día que de él coma, morirán. Entonces Eva dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La palabra de Dios estaba en el corazón de Eva, no estaba en el corazón de Eva. Entonces es muy difícil que una persona entienda, porque el conocimiento humano, sabemos que Dios no piensa como humano, por lo tanto los conocimientos del humano no son los conocimientos de Dios, no es el pensamiento de Dios, perdón. Entonces, en ese punto, Satanás puso su corazón en Adán y puso su corazón en Eva, ¿ya? Entonces, prácticamente, lo que quiere decir esto es que el recorrido más largo y más difícil que alguien pueda hacer es el recorrido de estar aquí a ir para acá, ¿ya? Porque como les expliqué en el principio, yo tenía mucho conocimiento, ya sea en matemáticas, en esto y el otro, y hoy le agradezco muchísimo a Dios que yo no me acuerde nada de eso. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho ego, tenía mucho sí mismo, me sentía ensimismado. ¿Qué quiere decir el ego? El ego me hacía no creer y ser contrario a la palabra. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es literalmente desecharte a ti para poder ver solamente la palabra. Dice que la palabra es viene del oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Exactamente, solo podemos encontrar la palabra de Dios escrita pues en la Biblia, ¿no? Muchos mencionan, es que la Biblia fue escrita por hombres guiados por la misericordia de Dios. Es que la Biblia la han manipulado muchas veces, y mira ahorita, por ejemplo, la nueva traducción del Nuevo Mundo, o mira lo que los testigos tienen hasta su librito, no me acuerdo cómo se llama ese librito, la verdad, pero tienen hasta su librito y esto y el otro. Pueden hacer 1001 cosas, pero el evangelio no se pierde, ¿ya? Es lo único que no pueden tocar, lo que nos da vida eterna, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que tú, tienes conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado el pecado, pero eso solo lo tienes aquí. Y por lo tanto, si está aquí, es muy difícil el trayecto que llegue hasta aquí, en donde está el corazón. Entonces, hermanos y no hermanos, o próximos hermanos, pues prácticamente lo único que podemos hacer es pedir misericordia por nuestra alma. Tengo pensamientos intrusivos. Niégate a ti mismo para que Dios tenga misericordia de ti. Ya los pensamientos todo el tiempo estarán ahí por estar en esta carne, ¿no? Dice que Satanás es engañoso, y cuando habla mentira, de suyo habla. Por lo tanto, es padre de mentira, dice la palabra, ¿no? Entonces, para Satanás, lo más fácil, o el sentido más fácil que tiene para manipular, es por medio del escuchar.
Entonces, cuando dice la palabra que te niegues a ti mismo, realmente quiere decir desecha todo tu conocimiento y todo lo que tú sepas y lee la palabra, ¿ya? Quien lee la palabra, pues y pide misericordia, pues está, ¿no? Y me arrepiento cada día que digo algo. Mira, si has escuchado el arrepentimiento que te dicen las demás congregaciones en cuestión, es que te debes de arrepentir de los pensamientos, de arrepentir de las obras que hayas hecho mal, ¿no? Realmente ese no es arrepentimiento conforme a la Biblia, es arrepentimiento conforme a la moral. Eso es lo que te enseñan ellos. Pero arrepentimiento conforme a la Biblia es desecharte a ti mismo para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo entre en nosotros, ¿no? Entonces, lo que debes de hacer es pedir misericordia para que Dios tenga misericordia, valga la redundancia, de ti y sea otorgada el don de la fe para que puedas creer, ¿ya? Esta carne, pues todo el tiempo está en este lugar que es de pura maldad, y como somos del polvo de la tierra, sabemos que lo que se salva no es el cuerpo, no es el cuerpo físico, ya es el espíritu, el alma, por el Espíritu Santo, por supuesto. Y otra cosa también, Dios permite, así como lo permite, porque Él tiene un propósito. En mí también existe una debilidad, y esa debilidad existe para que yo dependa absolutamente solo de Dios. Porque dice que Dios se perfecciona su poder a través de nuestra debilidad. Entonces, al momento de yo saber que tengo una debilidad en mi carne, me hace depender absolutamente solo de Dios. No puedo depender de porque yo me esfuerce, no debo de depender del porque yo diga es que hoy no lo voy a hacer, pero mañana se me olvida, pero mañana lo hago, pero ya llevo 6 meses sin hacerlo y recaigo en un día de esos 6 meses, pero es que solo es uno, contrario a los 5 meses con 29 o 30 días que llevo, porque pues lo cuento como 31, ¿no? Pero realmente eso fue puesto para que Dios tenga misericordia de nosotros y la gloria de Dios sea puesta en nosotros, no que nosotros nos gloriemos a través de lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, recordemos que por medio de la debilidad, de nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Entonces, así es como terminamos este live. Piénsenlo, analícenlo y deséchense. Desechen toda palabra que tengan en la mente. Oren porque Dios les otorgue misericordia, que es lo único por lo cual podemos pedir. Dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ¿ya? Lo único que debemos de buscar es el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo la podemos encontrar? Solo pidiendo misericordia. Muchas gentes, y como lo dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? Saluditos, punto inicio. Entonces dice, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces sabemos que lo que nosotros anunciamos, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, como lo hacía Mateo, como lo hacía Jacobo, todos ellos, para los demás, al momento de escuchar cómo están bajo la óptica de las obras, dicen, eso es una total barbaridad, es locura, yo tengo que esforzarme, ¿no? Pero nosotros ahora estamos bajo la gracia, bajo el perdón de pecados. ¿Cómo puedo desechar los pensamientos o desprender, no? Bien, cuando tú pienses, ¿eso está bien? Di no. Cuando tú pienses, ¿eso está mal? Di no. Y en tu mente podrá estar la pregunta, pero ¿cómo voy a decir no a algo que está mal? ¿Cómo voy a decir algo no si está bien? Eso que tú estás pensando es literalmente el ego, el sí mismo. ¿Quién es el sí mismo? ¿Quién es el ego? Es Satanás. Entonces, cuando tú te escuchas a ti mismo, estás escuchando a Satanás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Desechar. Si yo digo que eso está bien, realmente no.
Si yo digo que eso está mal, realmente no, porque el único que puede decir está bien o está mal es Dios, porque Él es el único bueno, ¿verdad? Entonces lo que tú debes de hacer es leer la Biblia de principio a fin. Esto no garantiza que tú recibas la salvación. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a estar lee y se saben la Biblia de memoria, pero ¿qué es lo que pasa? La tienen guardada aquí y no aquí, ¿ya? Entonces, por eso es que digo que es el camino más difícil de recorrer de la mente al corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Si sabes que es muy difícil para ti, debes orar por que Dios se apiade de ti y te brinde misericordia. Entonces, debes de orar por misericordia. Entonces, pues una vez diciendo todo esto, nos vemos mañana a partir, y recuerden que yo vengo a partir de las 8 a 8:30 am hora México. Si no eres de México, puedes ir a buscar en el buscador qué hora es en mi país tal. Si en México son las 8:30 y te sale, 100% te sale. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana para seguir leyendo. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, pero del versículo 4 en adelante. Hoy se leyó Génesis capítulo 3, o dije 2, no recuerdo. Génesis capítulo 3, versículo de 2 al 3 leímos hoy. Mañana leemos Génesis 3, capítulo del 4 en adelante. Me conecté tarde. Papontito, tú no te preocupes. No se preocupen para todos los que hayan llegado tarde a este live. Recuerden que en la plataforma de videos largos, la que se llama You, la color rojito que la menciono, estamos justo así, justo por la fe y con el mismo nombre. Este live se sube ahí completo, completísimo, lo van a ver si dura 1 hora, ahí va a estar, si dura media hora, ahí va a estar, si dura 2 horas, también ahí va a estar. Entonces, no se preocupe para los que no pudieron estar desde el inicio de la predicación, exactamente, gracias user, nada más que yo no lo puedo mencionar como tal. Ahí va a estar subida esta predicación más o menos como en 1 hora, ¿no? También ahí tenemos desde Génesis 1 del versículo 20 en adelante hasta aquí donde estamos ahorita. Y los demás del versículo 19 para atrás del capítulo 1 de Génesis lo tenemos aquí en video en este perfil de TikTok. Entonces vayan a buscar pues ese canal y ahí pueden ver todas las prédicas. Entonces nos vemos el día de mañana y lo único que me queda decir es pidan misericordia a Dios. ¿Ya? No hay nada que hacer. Adiós.